Hola, mi nombre es Gara Cruz Suárez y voy a hablarles de la adquisición de la herencia. Como pueden ver en el índice, trataremos del concepto de adquisición, los sistemas de adquisición, la adquisición por menores incapacitados y la adquisición de los legados. Referente al concepto de adquisición, la adquisición constituye la última fase de la sucesión hereditaria. Consiste en el hecho de quedar investido como heredero del conjunto de titularidades transmisibles del causante. Fallecido el causante, se produce la apertura de la herencia, momento en el cual reciben la vocación todos los potenciales destinatarios de la herencia y, asimismo, reciben la delación aquellos que los vocados que sean preferentes según lo que corresponda. Una vez recibida la delación, puede efectuarse la aceptación o repudiación de la herencia. Referente a los sistemas de adquisición, existen dos sistemas fundamentales en el orden de la transmisión de la herencia, es decir, para determinar el momento en el que se realiza la adquisición y perfección del derecho hereditario. En cuanto en el sistema romano, establecemos que, como elemento esencial de dicha transmisión, la aceptación de la herencia. La delación atribuye el llamado ius delationis, que es el derecho de convertirse en el heredero, aceptando la herencia o no hacerla repudiándola. Sin aceptación no hay adquisición. Después, en el derecho germánico, la adquisición de la herencia se produce ipso iure, por ministerio de la ley, sin necesidad de aceptación, que viene a ser renuncia del heredero a la facultad de repudiar. Por tanto, el heredero adquiere la herencia por la delación. En cuanto al sistema seguido por nuestro Código Civil, algunos autores han defendido que sigue la tesis germanista basándose en los artículos 657, en el cual se establece que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. También se establece en base al artículo 661 del Código Civil, en el cual se establece que los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones. Y el artículo 440.1 del Código Civil, que establece que la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a dirse la herencia. Sin embargo, para la mayoría de la doctrina de nuestro Código Civil, sigue el sistema romano, criticando la tesis anterior en el sentido de que la expresión derechos a la sucesión del artículo 657 se refiere al ius delationis o derecho a suceder. El artículo 661 ha de interpretarse sistemáticamente, pues no se refiere al problema de si es o no es necesaria la aceptación, sino del cual en que se abre la sucesión. El artículo 440 establece la mera ficción a efectos posesorios. Por ello, la generalidad de la doctrina y jurisprudencia consideran que el Código Civil acoge el sistema romano de adquisición de la herencia, de manera que el llamado adquiere la condición de heredero y pasa a ocupar la posición jurídica del causante, en virtud de la aceptación. Para que el llamado adquiera la herencia precisa aceptar. Una vez aceptada, se entiende que el heredero lo ha sido desde el fallecimiento del causante. Esto se establece en el artículo 989 del Código Civil. Este sistema se puede denominar como mixto, porque la adquisición se produce como la aceptación, pero con efecto desde la muerte del causante. Con ello, se consigue que no haya lapso de continuidad alguno entre la apertura de la sucesión y el momento de la adquisición. En ese lapso de tiempo no hay sucesor, sino meramente un sujeto llamado a serlo. La herencia se halla yacente. Ahora hablamos de adquisición de menores o incapacitados. Los menores sujetos a patria potestad no emancipados. La aceptación corresponde al padre o padres titulares de la patria potestad. Si uno de ellos tuviese conflicto de intereses con el menor, bastará la aceptación por el otro. Si lo tuviesen ambos, se nombrará un defensor judicial. En cuanto a la repudiación, el artículo 166.2 del Código Civil dispone que los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legados deferidos al hijo. Si el juez denegase la autorización, la herencia solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. Referente a los menores emancipados, los menores pueden repudiar la herencia y aceptarla a beneficio de inventario. Sin embargo, si se plantean problemas en torno a la aceptación pura y simple. En contra de tal posibilidad, se señala que no tienen plenamente la libre disposición de sus bienes. A favor de tal posibilidad, se señala el artículo 323 del Código Civil no lo prohíbe expresamente y la misma responsabilidad adquiere cuando contrata. Referente a los menores incapacitados sujetos a tutela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 271.4 del Código Civil, el tutor necesita autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o para repudiar esta o las liberalidades. En el caso de los incapacitados, habrá de tenerse en cuenta lo que se disponga en la sentencia de incapacitación. Si no se pronuncia al respecto, se establecerá lo expuesto en el artículo 271.4 del Código Civil. Por último, los incapacitados sujetos a curatela se establece en el artículo 996 del Código Civil, en el cual establece que si la sentencia de incapacitación por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas no dispusiera otra cosa, el sometido a curatela podrá, asistido por el curador, aceptar la herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario.
si estuvieran sometidos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada, a que se refiere al artículo 171 del Código Civil, la regla será la misma que para los menores sujetos a patria potestad. Para hablar de la adquisición de los legados, hablamos directamente del artículo 881 del Código Civil, en el cual se establece que el legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del testador y lo transmite a sus herederos. Este artículo consagra la adquisición por el legatario del derecho al objeto del legado desde el momento mismo de la apertura de la sucesión, sin necesidad de realizar una aceptación expresa o tácita de la atribución. El derecho adquirido se traducirá en la inmediata transmisión de la propiedad o derecho real sobre la cosa cuando el legado sea de cosa específica y determinada propia del testador. Entonces aquí estamos hablando del legado de eficacia real o directa. Sin embargo, cuando el objeto consista en una prestación de hacer o en una obligación de dar una cosa no individualizada o en una cosa ajena, lo que adquirirá será un derecho de crédito contra el gravado con el legado. Esto se establece en el artículo 882 del Código Civil y aquí estamos hablando de los legados con eficacia personal, obligacional o indirecta. Para más información pueden consultar la bibliografía citada en la pantalla. Muchas gracias por su atención.